Hay un programa de repostería que a mis hijos les encanta ver, que se llama Nailed It en inglés, o niquelao en español. Coloquialmente hablando, cuando decimos que algo ha quedado niquelao, queremos decir que está tan perfectamente acabado y terminado que no es posible encontrarle defecto alguno. Lo que es gracioso e irónico acerca del nombre del programa es que las tartas que hacen los concursantes son todo menos perfectas. Parecen algo sacado de una película de horror. ¿Por qué? Porque en lugar de escoger a buenos reposteros para participar en el programa, escogen a los peores, con el fin de que todos nos riamos un rato viendo sus horribles creaciones. La parte más graciosa del programa es cuando los concursantes muestran su producto final y eso se compara con la imagen de la tarta que tenían que haber hecho. Cuando ves la comparación entre la expectativa y la realidad, no puedes evitar partirte de la risa. Pero ¿por qué les salen tan mal las tartas a estos concursantes? Porque los concursantes suelen tener un defecto en común. Parece que los escogen a postas con este defecto. No siguen al pie de la letra las instrucciones, las indicaciones. Le echan más de algo por aquí, le echan menos de algo por allá, le sustituyen ingredientes que no deberían sustituirle, no prestan atención a los detalles. ¿Y cuál es el resultado final? Pues un desastre total. Lo que este programa demuestra es que la exactitud, la precisión realmente importa, hace toda la diferencia, bueno, en la cocina definitivamente, hace toda la diferencia entre una tarta rica y atractiva y una tarta que no le darías ni a tu peor enemigo. Pero esto no es solo cierto en la repostería, lo es también en actividades más trascendentales como la medicina, por ejemplo. Imagínate si Niquelao fuera un programa donde personas inexpertas hicieran cirugías en directo. Eso no sería muy bonito, ¿verdad? La falta de precisión de los concursantes en estos casos importaría muchísimo. Sería la diferencia entre la vida y la muerte para los pacientes. Amigo, la exactitud, la precisión realmente importa. Y no hay lugar donde más importa que en la misión de la iglesia. Y no hay tema donde más importa que en el tema de Jesús. Que en el tema de Jesús. Y eso es exactamente lo que vamos a aprender en nuestro pasaje de hoy. Lo que vamos a aprender es lo siguiente. Lo que enseñamos y creemos acerca de Jesús, ¿verdad? Y acerca de todo el camino de Dios en realidad, todo el consejo de Dios, importa, realmente importa, para el avance del reino y nuestra salvación personal. Lo que enseñamos y creemos acerca de Jesús importa para el avance del reino y nuestra salvación personal. En nuestro último mensaje vimos cómo Pablo concluyó su segundo viaje misionero, volviendo a Antioquía de Siria a su iglesia enviadora. En ese viaje, Pablo y su equipo misionero fueron impedidos por Dios predicar en Asia, si os acordáis. Y consecuentemente cruzaron el mar y evangelizaron el mundo griego. Y todo esto demuestra algo muy importante. Todo lo que vimos en esa sección demuestra algo muy importante, y es esto: el reino avanza. El reino avanza según el poder y la voluntad de Dios. El reino avanza según el poder y la voluntad de Dios. Sin duda, Lucas quería que Teófilo supiera eso. Pero lo que nuestro pasaje de hoy nos demuestra es que el reino no solo avanza por el poder y la voluntad de Dios. Y por cierto, necesitamos entender que el poder y la voluntad de Dios es la causa primaria, principal de todo lo que sucede. Todo lo que sucede principalmente, de forma primaria, por el poder y la voluntad de Dios. ¿Vale? Todas las otras causas, y aquí nos vamos a volver un poquito filosóficos, son secundarias. La causa principal es Dios. La causa principal es Dios. Pero también avanza por medio de siervos
que enseñan correctamente acerca de Jesús y el camino de Dios. Y por medio de oyentes que reciben positivamente la instrucción y creen correctamente acerca de Jesús. Estas serían las causas secundarias. En otras palabras, Dios es soberano y nosotros responsables en la misión. Eso es lo que la Biblia enseña. Dios es soberano y nosotros responsables en la misión. Hoy quiero mostraros la importancia de enseñar correctamente acerca de Jesús y de creer correctamente acerca de Jesús. En nuestro pasaje de hoy tenemos dos grupos de personas, básicamente. Tenemos maestros y tenemos alumnos. Y este es el título del mensaje, maestros y alumnos. Tenemos personas que enseñan acerca de Jesús y tenemos personas que reciben enseñanza acerca de Jesús y responden de forma positiva y negativa. Todos nosotros somos maestros y alumnos, de alguna manera. Somos las dos cosas. Somos maestros y alumnos de alguna manera. No todos de la misma manera, pero sí de alguna manera. Y debemos entender que lo que enseñamos y creemos acerca de Jesús importa para el avance del reino y nuestra salvación personal. Hay mucho en juego, definitivamente. Hay mucho en juego. Entonces, esos son los dos puntos que tenemos en nuestro sermón de hoy. El primer punto es este: lo que enseñamos acerca de Jesús importa. Esto tiene que ver con los maestros. Lo que enseñamos acerca de Jesús y todo lo que está relacionado a Jesús y el reino de Dios y el camino de Dios importa. Realmente importa. Los dos maestros principales de nuestro pasaje son Apolos y Pablo. Aunque también se nos habla de Priscila y Aquila enseñando, y vamos a ver eso. Pero podemos dividir nuestro pasaje de hoy entre el ministerio de enseñanza de Apolos en Éfeso y Corinto y el ministerio de enseñanza de Pablo en Éfeso, con los discípulos de Juan el Bautista en la sinagoga y en la escuela de Tirano. Primero hablemos del maestro Apolos. El maestro Apolos. Lucas nos presenta a un hombre llamado Apolos en los últimos versículos de Hechos 18. Aunque no leemos más acerca de Apolos en Hechos, sabemos por las epístolas de Pablo que Apolos fue un hombre grandemente usado por Dios para el avance del reino. Pero al comienzo de su ministerio, su enseñanza acerca de Jesús y el camino de Dios era correcta según lo que conocía acerca de Jesús y el reino de Dios. Pero era una enseñanza incompleta, por falta de conocimiento sobre algunos temas. Lo que sabía acerca de Jesús lo enseñaba correctamente y con precisión, pero no sabía lo que no sabía, ¿verdad? No puedes saber lo que no sabes. Es así de simple, ¿verdad? Y necesitaba una instrucción más completa antes de ser usado por Dios para el avance del reino. ¿Dónde vemos eso? Vamos a leer los versículos 24 al 26, donde se nos presenta a este tal Apolos. Y nada de lo que sucede, nada de lo que Lucas narra, lo narra de casualidad. Todo tiene su propósito por inspiración del Espíritu Santo. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, Egipto, ¿verdad? Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. La Biblia de las Américas dice con exactitud. Me gusta esa traducción, con exactitud. Lo concerniente al Señor o a Jesús, como dice también la Biblia de las Américas. Aunque solamente, dice, conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Apolos era un hombre elocuente, conocedor de las Escrituras y que había sido instruido, dice, en el camino del Señor, en el camino de Jesús. Enseñaba con exactitud, dice, acerca de Jesús, pero había un problema. Nos dice el texto, solo conocía el bautismo
de Juan. En otras palabras, conocía el bautismo de Juan el Bautista, pero no el bautismo cristiano, no el bautismo cristiano. Por causa de esta descripción, algunos han llegado a la conclusión que Apolos no era un verdadero creyente en ese punto. Y yo no quiero entrar en debate sobre eso porque a fin de cuentas, hermanos pueden tener diferentes opiniones sobre ciertos pasajes, con tal de que esto no afecte ninguna doctrina fundamental, ¿verdad? Yo personalmente creo que sí era un verdadero creyente. Y lo creo por diferentes razones, por varias razones que quiero compartir con vosotros rápidamente. La primera es esta: dice que había sido instruido en el camino del Señor. En otras palabras, él había recibido enseñanza acerca de Jesús. Y con la siguiente historia que vamos a ver ese contraste entre Apolos y lo que va a venir después, ¿vale? Había sido instruido en el camino del Señor. Ahora, la instrucción que había recibido parece que no había sido una instrucción directamente de los apóstoles, ni había sido una instrucción seguramente directa de algún representante de los apóstoles. Seguramente era más una información que había recibido de segunda mano, pero había sido instruido, no en conexión con la iglesia, sino más bien desconectado de la iglesia. Pero aún así, dice que había sido instruido en el camino del Señor. El Señor aquí es Jesús. No solo eso, dice, y esto es importante prestar atención, que enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús. Ahora, ¿cómo puede una persona enseñar con exactitud lo concerniente a Jesús y no conocer acerca de la obra de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección? Y luego hay una parte curiosa, una frase que dice, y siendo fervoroso de espíritu. Lo curioso de esta frase es que se puede traducir también con fervor del espíritu en mayúscula. Ahora, ¿por qué muchas veces no se traduce de esa manera? Porque los traductores, creáis o no, tienen que tomar a veces decisiones interpretativas. Porque según el griego podrían traducirlo acerca de Apolos, que era su espíritu, el que era fervoroso, o acerca del Espíritu de Dios. Algunos que han traducido han llegado a la conclusión de que no era un verdadero creyente, que no tenía el Espíritu de Dios, por lo tanto, o que sí era creyente, pero simplemente no tenía el Espíritu de Dios. Pero es muy posible que la traducción correcta es con fervor del Espíritu, lo cual indicaría que ya tenía el Espíritu de Dios. Y esto es curioso porque va a contrastar con el pasaje que va a venir más adelante. Un contraste muy interesante, que creo que es el propósito de Lucas. No mostrar dos historias exactamente iguales, sino contrastar estas dos historias porque son diferentes. Además de eso, tenemos que entender que aunque el bautismo cristiano es un mandato a partir de Pentecostés, ¿verdad? Vemos que después de que Pedro predica su sermón, él llama a todos a que crean, a que se conviertan y se bauticen en el nombre de Jesús. Sabemos que esto es parte de la gran comisión también, ¿verdad? Jesús instruyó a sus apóstoles a que hiciesen discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque todo eso es verdad, el bautismo no es necesario para la salvación. Ahora, un verdadero creyente se va a bautizar si entiende lo que es el bautismo. Pero supongamos que alguien no sabe acerca del bautismo cristiano y no se bautiza, no lo está haciendo en rebeldía contra el Señor, simplemente no ha sido instruido. Pero eso no significa que uno tiene que ser bautizado para ser creyente. Tampoco significa que un creyente no debe bautizarse, así que no escuchéis no saquéis eso de lo que estoy diciendo, ¿vale? El bautismo es un mandato del Señor. Pero aunque creo que Apolos era un verdadero creyente, su conocimiento acerca de Jesús y el camino de Dios era todavía incompleto. Él necesitaba más instrucción antes de ser usado por Dios para el avance del reino. Y Dios usó a una pareja que ya dijimos son casi el completo opuesto a esta otra pareja que ya conocimos en el capítulo 5, Ananías y Zafira, ¿verdad? Una pareja que juntos servían al Señor, a diferencia de Ananías y Zafira, que juntos estaban engañando al pueblo de Dios y siendo usados por Satanás.
Pero Dios usó a una pareja, a un matrimonio, Priscila y Aquila, en esa labor. Vamos a leer el versículo 26. Dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, entonces, le oyeron, seguramente en la sinagoga donde había estado enseñando, o en algún otro lugar, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Más exactamente. Aquí tenemos otra pista que Apolos era un verdadero creyente. Apolos enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús y Priscila y Aquila le expusieron con más exactitud el camino de Dios. En otras palabras, no le dijeron que estaba enseñando otro evangelio. No le dijeron, mira, tú no entiendes nada acerca de Jesús y el evangelio. No. Sino que completaron su conocimiento acerca del camino de Dios. Completaron, suplementaron ese conocimiento que él tenía y lo hicieron mayor. No podemos saber con certeza lo que Priscila y Aquila le enseñaron, pero es muy probable, siendo que Lucas menciona que Apolos solo conocía el bautismo de Juan, que Priscila y Aquila le enseñaron acerca de la comisión de Cristo, la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en cumplimiento de la profecía de Juan el Bautista, inaugurando el reino de Cristo. Parece que todas estas cosas que sucedieron después de la muerte y resurrección de Cristo son los detalles que le faltaba por conocer. Y esto no lo puedo saber con certeza al 100%, pero creo que eso sería. Y como ya vimos en Marcos 1:8, Juan el Bautista había dicho, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y como ya os he dicho, es posible, no voy a ser dogmático sobre esto, pero es posible que Apolos ya había recibido el Espíritu Santo. Ya había, porque el texto no nos dice que no había recibido el Espíritu Santo. Y más adelante sí va a decir que un grupo no había recibido el Espíritu Santo. El contraste aquí es importante. Siempre debemos prestar atención a dos relatos y ver cómo se contrastan y cómo son similares. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta instrucción? ¿Cuál fue el resultado de esta instrucción? Apolos fue usado grandemente para el avance del reino en Corinto. Versículo 27 al 28. Y queriendo él pasar acá ya, esta provincia, ¿verdad?, en el mundo griego, al sur de Macedonia, esto lo vimos en el segundo viaje misionero de Pablo, los hermanos le animaron. Ahora, no lo hubiesen animado si Apolos todavía tenía muchos huecos, muchas brechas en su conocimiento acerca del reino de Dios, ¿verdad? Si le hubiese faltado mucha formación, no creo que le hubiesen animado a ir aquí, pero ya que había recibido esta instrucción, ¿qué dice? Le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. ¿Qué discípulos? Los que estaban en Corinto. Pablo ya había ministrado ahí, ¿verdad? Se habían convertido personas. Y llegado él allá, mira esto es precioso, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Quién no quiere ser de gran provecho a la iglesia de Dios? De gran provecho. ¿Por qué? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y en esta oportunidad estaba enseñando más exactamente. La precisión importa, ¿verdad? La exactitud importa, sin duda alguna. Hermanos, lo que enseñamos acerca de Jesús importa para el avance del reino. Algunos han dicho que la precisión doctrinal es el enemigo de las misiones y que es mejor tener una confesión mínima y básica para atraer a la mayor cantidad de colaboradores para la misión, ¿verdad? Cuanto más minimalista es nuestra confesión, mejor. No nos preocupemos tanto en los detalles, es lo que muchos enseñan. Pero eso no es lo que vemos en nuestro texto. Aunque Apolos estaba enseñando con exactitud acerca de Jesús, necesitaba más información para enseñar con más exactitud,
con más exactitud. Nuestra meta no debería ser menos precisión doctrinal, sino mayor precisión doctrinal. Esto no significa que todas las doctrinas tienen la misma relevancia. Obviamente. No es lo mismo lo que crees acerca de Dios, ¿vale? Esta es una creencia muy fundamental, no puedes negar la Trinidad, por ejemplo, que lo que crees acerca de los últimos tiempos. Hay ciertos desacuerdos entre buenos hermanos en Cristo acerca de los últimos tiempos. Algunos son premilenialistas, otros son amilenialistas, otros son postmilenialistas y se puede debatir todo el día. Pero sabemos que no es lo mismo en relevancia una doctrina que la otra. Hay doctrinas primarias, secundarias y terciarias. Pero solo porque llamamos ciertas doctrinas secundarias o terciarias, eso no significa que no sean importantes y que no debamos tener precisión en cuanto a estas doctrinas. Lo que enseñamos acerca de Jesús y todo el camino de Dios importa. También es importante recordar que solo porque alguien enseña algo que no es del todo correcto o que es incompleto, eso no significa que esa persona es un falso profeta. A mí me sorprende lo rápido que somos muchas veces en llamar a otros creyentes herejes, ¿verdad? Y decir, este hermano está mal, está fatal. Pues debemos tener cuidado con eso. Debemos saber distinguir entre aquellos que simplemente no han sido instruidos correctamente y aquellos que intencionalmente tuercen la palabra de Dios para sus propios fines. Hay verdaderos falsos maestros. Apolos no era uno de ellos. Y Priscila y Aquila tuvieron el discernimiento para saber cómo distinguir entre uno y el otro. Cuando estás tratando con un falso maestro, contrastado, comprobado, sal y haz un escándalo al salir, porque ellos están haciendo daño al avance del reino. Pero no pisoteemos a nuestros hermanos en Cristo. Tengamos amor y compasión. Y cuando corregimos, hagámoslo correctamente. Priscila y Aquila no corrigieron a Apolos delante de todos. No es que Apolos estaba ahí enseñando y ellos, pero te has olvidado esto, no has mencionado esto, delante de todos. No, porque veían su sinceridad, que él estaba queriendo enseñar el Evangelio. Ellos se reunieron a solas con él y pacientemente le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Sabes cómo sabemos si estamos tratando con un falso maestro? Una de las maneras que podemos saber si estamos tratando con un falso maestro o un verdadero creyente mal informado, por cómo responden a la instrucción clara de las Escrituras. Ojo, no a nuestra opinión acerca de las Escrituras, a una instrucción clara que tú puedes demostrar, le puedes mostrar con las Escrituras, en contexto, ¿vale? Con argumentos, haciendo una interpretación correcta del texto y tú se los muestras, un verdadero hijo de Dios va a responder en humildad. Pero a veces toma tiempo y tenemos que ser pacientes. Una pregunta, ¿alguna vez has tenido una postura que luego tú te diste cuenta que no era una postura correcta? ¿Cuánto tiempo tardó en que llegaras a un conocimiento más correcto? Si te tardó a ti tiempo, ¿por qué no somos más pacientes con nuestros hermanos que están aprendiendo? Seamos pacientes, seamos amorosos. Ya hemos visto al maestro Apolos, quiero que veamos al maestro Pablo. El segundo maestro de nuestro pasaje es el apóstol Pablo. Si os acordáis, Pablo había tenido la oportunidad de visitar Éfeso en su segundo viaje misionero, aunque su visita fue muy breve. Antes de irse, él expresó su deseo de volver a estar con ellos si Dios así lo quería, y dejó ahí a Priscila y Aquila. Por eso estaban ahí cuando llegó Apolos. Y volvió, pero no sin antes visitar algunas iglesias que había fundado en la región de Galacia y Frigia para confirmar a los discípulos ahí en la fe. Esto es lo que vemos en el versículo 23, el primer versículo en realidad de nuestro pasaje. Y después de estar ahí algún tiempo, eso es en Antioquía de Siria, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Me encanta porque este era el patrón de Pablo. Iba en sus viajes misioneros, proclamaba el Evangelio, organizaba una iglesia, se iba, pero siempre volvía para ayudar a estos hermanos y confirmarlos en
la fe. Ahora, mientras Pablo estaba confirmando a los discípulos en Galacia y Frigia, Apolos estaba en Éfeso. Y después de partir a Apolos hacia Corinto, Pablo por fin regresa a Éfeso. Y esta vez pasa casi 3 años ahí, un tiempo bastante extendido, seguramente uno de los lugares donde más tiempo pasó aquí en Éfeso. ¿Y qué es lo que hace Pablo en Éfeso? ¿Qué es lo que hace Pablo en Éfeso? Lo que siempre hace. Ya lo hemos dicho muchas veces. Si has estado viendo Hechos conmigo en estos meses, en estos años, nos hemos dado cuenta que Pablo y Juan y Pedro y todos son un disco rayado. Hacen lo mismo, ¿vale? No impresionarían mucho a estos expertos en igle crecimiento hoy en día, ¿verdad? Porque ¿qué hacen? Hablan la palabra. Es lo único que hacen. Hablan la palabra. Enseñaban acerca de Jesús. Esto es lo que está haciendo Pablo. Y lo hace primero con un grupo de discípulos de Juan el Bautista, luego en la sinagoga de Éfeso y por último en la escuela de Tirano. Vamos a ver estos versículos, del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí vemos que Pablo tiene un diálogo muy interesante con 12 hombres en Éfeso. Y lo que me impacta de este diálogo es el cuidado que tiene Pablo al enseñar acerca de Jesús. Cuando él llega a Éfeso se encuentra con ciertos discípulos, pero al hablar con ellos se da cuenta que no son discípulos de Jesús, sino más bien discípulos de Juan el Bautista. Él descubre esto al hacerles un par de preguntas. La primera pregunta fue esta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Aquí Pablo muestra la relación o la correlación entre la fe verdadera en Jesús y recibir el Espíritu Santo. Hay una correlación directa entre la fe y recibir el Espíritu Santo. Esto lo vemos en Efesios 1:13, que ya lo leímos todos juntos al inicio, y lo vamos a leer más adelante también. El orden normal es creer y luego recibir el Espíritu Santo. En el libro de Hechos hay algunas excepciones, y hemos hablado de esto muchas veces, y os he explicado que no todo lo que vemos en el libro de Hechos es normativo para la iglesia hoy. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos leyendo narrativa, no estamos leyendo una epístola de Pablo, y hay que tener mucho cuidado. Solo porque algo sucedió no significa que es normativo. Dios tenía su propósito en hacer ciertas cosas. Un ejemplo de personas que habían creído y luego después recibieron el Espíritu Santo serían los samaritanos. Cuando llegó el Evangelio a los samaritanos, no recibieron el Espíritu Santo hasta que llegaron Pedro y Juan a ellos. Pero había un motivo para eso. Era importante que hubiese el sello apostólico sobre ellos para que la iglesia en Jerusalén, los judíos, supiesen que también los samaritanos habían sido incluidos en el pueblo de Dios. Dios tenía un propósito en todo esto, pero lo normal, lo normativo, el orden normal es que crees, recibes el Espíritu Santo. Por eso Pablo hace esa pregunta de esa manera. Y bueno, lo tenemos aquí, Efesios 1:13, que no lo tengo en la pantalla, pero lo voy a leer. Dice: en él también vosotros, y curiosamente esta es la carta que Pablo escribió a los Efesios. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué viene? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Vale? Pues les hizo esa pregunta, una pregunta lógica: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, claramente, ellos sabían acerca del Espíritu Santo como buenos judíos. Y como discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista también había hablado del Espíritu Santo. Pero lo que no sabían es que el Espíritu Santo ya había llegado en cumplimiento a la profecía de Juan el Bautista y como señal de la inauguración del reino de Cristo. En otras palabras, estos hombres estaban mentalmente todavía en el Antiguo Testamento.
sin darse cuenta que el Nuevo Testamento ya había comenzado con la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Se habían quedado estancados en el Antiguo Testamento. Esto sería, una ilustración, no sé si os servirá o no, sería como si alguno de nosotros nos pudiésemos transportar al futuro, ¿verdad? O si alguien del pasado viniese a nuestro tiempo. Mentalmente todavía estaría en su época, ¿verdad? Pero el mundo ha cambiado, todas las cosas son diferentes. Así estaban estos discípulos de Juan el Bautista. No se habían enterado de todo lo que había venido después del anuncio de Juan el Bautista, de que debían prepararse para la venida del Mesías. No se habían enterado del resto. No tenían el conocimiento exacto acerca de Jesús que tenía Apolos. No tenían ni siquiera eso. No habían sido instruidos en el camino del Señor como Apolos. Entonces, Pablo les hizo una segunda pregunta. ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Al saber eso, Pablo les dijo lo siguiente. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Amigos, el problema principal no era que solo conocían el bautismo de Juan. Ese no era el problema principal. Apolos solo conocía el bautismo de Juan. Y como ya hemos visto, Apolos era un creyente y posiblemente ya tenía el Espíritu Santo. El problema es que no habían creído en Jesús. Ese es el problema, hermanos, aquí. El problema es que no habían creído en Jesús. No habían puesto el peso de su confianza en la obra perfecta de Cristo para su salvación. Y por eso no habían recibido el Espíritu Santo. El ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino para el Mesías con el fin de que las personas creyesen en Jesús. El ministerio de Juan el Bautista no era un fin en sí mismo, era un medio hacia un fin. Por eso en una ocasión, cuando vio a Jesús, él señaló a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dos de sus discípulos, que llegaron a ser discípulos de Jesús, le dejaron a Juan y empezaron a seguir a Jesús. Porque ese es el orden natural. Lo que pasa es que estos se habían quedado todavía con Juan el Bautista. No conocían a Jesús como debían conocerle. El bautismo de Juan era preparativo, era un bautismo de arrepentimiento. Lo que faltaba era fe en Jesús. Cuando ellos se dieron cuenta de eso, ¿qué hicieron? Versículo 5. Cuando oyeron esto, me encanta esta obediencia. Aquí vemos obediencia, ¿vale? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús y no que creyeron? ¿Por qué? Porque si fueron bautizados en el nombre de Jesús es porque creyeron. Así de simple. Si fueron bautizados en el nombre de Jesús es porque creyeron. La fe y el bautismo están tan íntimamente relacionados en el Nuevo Testamento que si hablas de uno presupones el otro. Están tan íntimamente relacionados que a veces se podía hablar del bautismo sobreentendiendo que estas personas habían puesto su fe en Jesús. Es que no existen personas que se habían bautizado que no habían creído. Esto es ajeno al Nuevo Testamento. ¿Vale? Al igual que tampoco existían hermanos, esto también era ajeno. Hoy en día parece que hay muchos más de estos, pero era ajeno en el Nuevo Testamento que un hermano creyese y no fuese bautizado. Entonces, esto es lo que vemos aquí. Lo mismo se puede decir con la fe, o de la fe, y el recibimiento del Espíritu Santo. Van mano a mano, como ya vimos anteriormente. Amigos, no somos salvos ni recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos. Eso tiene que quedar muy claro. Recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo. El bautismo es una señal exterior de una realidad interior. La fe siempre precede al bautismo. Si no hay fe, el bautismo es simplemente un baño que te has dado. Hay muchas personas que se han bañado, pero que no van a pasar la eternidad con Dios. El bautismo no salva. Por eso dice que los 12 se bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Esto es lo que Pedro había instruido también a aquellos en el día de Pentecostés que dijeron, ¿qué debemos hacer después de escuchar su sermón? Le dijo,
convertíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso de bautizarse en el nombre de Jesús? Significa que se bautizaron reconociendo quién era Jesús. El nombre de Jesús es quién es Él. Entonces, claramente, si se bautizaron en el nombre de Jesús, se bautizaron reconociendo quién es Jesús, conociéndole por fin y realmente. ¿Y qué pasó después? Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto es curioso, porque este es el último caso que vemos en el libro de Hechos donde personas hablaron en lenguas y profetizaron. El primero es en el día de Pentecostés, el segundo es con Cornelio cuando se convierte, el tercero es con los samaritanos y el último es aquí con la conversión de estos discípulos de Juan el Bautista. Cada vez que esto sucede, sucede por un motivo. Esto está comunicando una verdad. Es posible que lo que quiere comunicar este pasaje es que Pablo es un verdadero apóstol, al igual que Pedro y Juan fueron y pusieron sus manos sobre los samaritanos y ellos recibieron el Espíritu Santo, también Pablo lo está haciendo. Él es un verdadero apóstol de Cristo. Pero también para, yo creo, certificar que aquellos discípulos de Juan el Bautista que todavía rondaban por ahí necesitaban creer en Jesús, necesitaban dar ese último paso. Y necesitaba ser confirmado exteriormente que efectivamente habían recibido el Espíritu Santo. Y eso fue lo que sucedió. Nada de lo que vemos aquí tenemos que interpretarlo como normativo. Si no, ¿qué pasaría? Que creemos y tenemos que encontrarnos al primer apóstol que esté por ahí para que nos imponga las manos. Y hay muchos apóstoles por ahí que se han autoproclamado apóstoles, que no son apóstoles. ¿Vale? No hay apóstoles todavía. Ya no hay apóstoles en el sentido de apóstol con A mayúscula, como los que Cristo escogió. Apóstol simplemente significa uno enviado, y todos somos enviados en ese sentido. Somos apóstoles con A minúscula, pero hermanos, no tenemos el oficio de apóstol. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Hermanos, es necesario evangelizar con precisión, asegurándonos que nuestra audiencia entiende correctamente el Evangelio. Yo me imagino que cuando Pablo primero conoció a estos 12 hombres parecía que eran verdaderos creyentes. Pero con una serie de preguntas de diagnóstico, Pablo pudo apreciar que no conocían realmente el Evangelio de Cristo. Por eso tenemos un proceso de membresía en la iglesia que incluye asegurarnos que los candidatos para miembros realmente conocen el Evangelio. Hacemos preguntas diagnósticas, queremos conocer en quién has creído. Dices que tienes fe, dices que eres una persona religiosa. ¿En quién has creído? ¿En quién está depositada tu fe? ¿Qué es lo que crees? No podemos dar por sentado que personas son salvas por más que usen terminología cristiana. Debemos enseñar con exactitud y precisión como Pablo. Lo que enseñamos acerca de Jesús importa. Luego, después de su diálogo con los 12, Pablo siguió enseñando, pero esta vez en la sinagoga, como era su costumbre. ¿Y qué pasó ahí? Versículos 8 al 9. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Vaya contraste, ¿no? Con los discípulos de Juan el Bautista. Maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Yo creo que esta es la primera vez que se alquiló un local en el Nuevo Testamento, ¿no? Como punto de misión. No tenemos ningún sitio en la Biblia que nos dice que una iglesia tiene que congregarse en un local, pero tampoco se prohíbe. Hay veces donde es práctico, hay veces donde no es práctico. Pues aquí estuvieron en un local, usando el local como base de operaciones. Posiblemente la iglesia se congregaba ahí, pero también venían personas para oír y recibir instrucción de parte de Pablo. Aquí vemos que cuando hablamos acerca de Jesús con precisión, no siempre las personas responden de forma positiva. A veces nos rechazan y maldicen. Pero eso no debe desanimarnos, más bien debería hacernos saber que estamos haciendo algo bien. El Evangelio, cuando es correctamente enseñado, va a ofender a muchos. Tienes que darlo ya por sentado. Pero no olvidemos que el mensaje que ofende a muchos es el único mensaje que puede salvar. No alteremos el mensaje solo por no ofender y en el proceso condenar a nuestra audiencia al infierno. Enseñemos con exactitud y precisión el Evangelio de Cristo.
Pablo fue rechazado por algunos, pero el resultado de su predicación en el poder del Espíritu fue la evangelización de toda Asia. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Me encanta esto porque no significa que todos se convirtieron, pero oyeron. El Evangelio llegó a toda Asia. Y esto es precioso porque, ¿os acordáis cuando Pablo quería ir a Asia y fue impedido por el Espíritu Santo? No era el momento todavía. Dios tenía el momento. Y sí llegó a un lugar llamado Éfeso. Y ahí estuvo enseñando en la escuela de Tirano. ¿Y qué pasó? El Evangelio llegó a toda Asia. Yo estoy convencido que uno de los que se convirtió durante ese tiempo fue un hombre llamado Epafras, que fundó la iglesia de Colosa, un fiel siervo del Señor. Muchos se convirtieron en ese tiempo. ¿Por qué? Porque fue fiel enseñando las Escrituras, fue fiel. Quisiera terminar con el segundo punto. Los puntos no son simétricos, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que el punto número 1 ha tardado lo que ha tardado y el segundo va a tardar lo mismo. No, este va a ser mucho más corto, ¿vale? Punto número 2. No digas amén ahí, no. Es una broma. Lo que creemos acerca de Jesús importa. Lo que creemos acerca de Jesús importa. Estos son los alumnos, ¿verdad? Los alumnos, no los maestros, los alumnos. Aquí vemos la otra cara de la moneda, ¿no? No solo debemos enseñar correctamente acerca de Jesús, sino que debemos creer correctamente acerca de Jesús. Porque nuestra salvación depende de ello. Lo que creemos acerca de Jesús realmente importa para nuestro destino final, cielo o infierno. Los discípulos de Juan el Bautista respondieron con fe al anuncio de salvación en Jesús. Los judíos en la sinagoga se endurecieron y no creyeron. Literalmente, la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: se volvieron desobedientes. Eso es un contraste clarísimo con los discípulos de Juan el Bautista. Pablo les dio instrucción, ellos obedecieron, creyeron. Pablo da instrucción en la sinagoga y muchos judíos se volvieron desobedientes. Se volvieron desobedientes. Amigo, ¿cuál va a ser tu respuesta en esta mañana? ¿Cuál va a ser tu respuesta en esta mañana? Puedes pensar que estás bien con Dios porque te criaste en un hogar cristiano, o porque te consideras una persona religiosa, o porque te bautizaste en algún momento. Hay veces cuando yo estoy conociendo a alguien y quiero saber su testimonio y les pregunto, ¿cómo fue que conociste a Cristo? ¿O cómo es que llegaste a ser cristiano? Y mucha gente me dice, bueno, yo me bauticé en tal... Ahora, si son muy maduros y quizá ellos ya dan por sentado que para ser bautizado tienes que creer muy bien. Pero me preocupa un poquito cuando eso es lo primero que dicen. ¿Estás confiando en qué para tu salvación? ¿Estás confiando en la obra de Cristo por ti o estás confiando en algún bautismo, algún acto que piensas que de alguna manera te quitó tus pecados? Hermanos, el bautismo simboliza lo que ya tiene que haber sucedido en tu corazón cuando te bautizas. Todo esto te puede hacer sentir muy bien acerca de ti mismo, pero nada de eso te salva. Lo que realmente importa es lo que crees acerca de Jesús. ¿Crees que Jesús fue un gran maestro moral, un profeta entre muchos? ¿O crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, quien vivió, murió y resucitó por ti para darte perdón de pecados y vida eterna con Dios? ¿Te has arrepentido y puesto tu fe en Cristo para tu salvación? Si crees, no solo tienes el perdón de pecados, sino que tienes también el don del Espíritu Santo. Y como dice Efesios 1 acerca del Espíritu, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es el Espíritu Santo de la promesa? Dice que es las arras de nuestra herencia. En otras palabras, es la garantía de la herencia futura. Si tú tienes el Espíritu Santo, vas a pasar la eternidad con Dios. Pero si no crees, no tienes el Espíritu Santo. Te hayas bautizado o no. Seas muy noble y muy bueno o no. Tienes que haber puesto tu fe en Cristo Jesús para tu salvación.
Lo que enseñamos y creemos acerca de Jesús importa para el avance del reino y nuestra salvación personal. Hermana, hermano, si esto es verdad, ¿estamos aprendiendo todo lo que podemos acerca de Jesús? El Evangelio y el camino de Dios. Puede que digas, yo no soy maestro, esto no es para mí. Pues quiero que sepas que todos somos maestros en cierto sentido. Puede que no seas un pastor o tengas una clase de escuela dominical en la iglesia, pero eres un maestro. Cada vez que hablas acerca de Jesús y la Biblia, estás enseñando. Ya sea en el hogar, ya sea en la calle, en tu trabajo, ya sea aquí en la iglesia. Cuando tú hablas acerca de Jesús y acerca de la palabra de Dios, estás enseñando. Estás enseñando. La pregunta es, ¿eres un buen maestro o eres un mal maestro? ¿Eres una buena maestra o una mala maestra? No hay excusa para no conocer más exactamente el camino de Dios. Busca a alguien en la iglesia que te pueda ayudar. Y aquí es donde quiero deciros una cosa. Necesitamos más hermanos capacitados que solo el pastor para enseñar las Escrituras. Necesitamos una iglesia llena de Aquilas y Priscilas. Hermanos que conocen las Escrituras, que pueden ayudar a otros, discipulándoles, enseñándoles. Esto no significa que tienes que tener un conocimiento perfecto. Pero no seamos vagos, no hay otra forma de decirlo. Seamos diligentes. Porque la precisión puede hacer toda la diferencia del mundo. La precisión en el mensaje. No estamos hablando de un concurso de repostería. Estamos hablando del mensaje que es la diferencia entre el cielo y el infierno para una persona. Conozcamos ese mensaje con precisión. Nunca dejemos de ser alumnos. Puede que seas el maestro más maestro, como Apolos, elocuente, todo lo que tú quieras. Nunca dejes de aprender y sé humilde. Imagínate la humildad que tuvo Apolos. Apolos era de Alejandría, el lugar más sofisticado en el mundo en ese tiempo. No había lugar donde había más conocimiento. Había sido entrenado seguramente en las mejores escuelas. Y además de eso había sido instruido en el camino del Señor. Y aquí viene una pareja. No eran pastores, seguramente sí eran hermanos fieles e importantes en la iglesia, pero no eran pastores. ¿Y qué sucede? Humildemente recibió instrucción. Recibió instrucción y creció y aprendió. Es necesario enseñar correctamente acerca de Jesús para que las personas se conviertan. Pero no debemos olvidar que los que creen no creen por nuestra sabiduría, por nuestra habilidad o por nuestra oratoria. Los que creen, creen por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. El versículo 27 me encanta, dice del capítulo 18. Y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, mira qué dice, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Bueno, si tú has creído, y si Dios te ha usado a ti para que otros crean, no ha sido por ti. Sí, prepárate todo lo que tú quieras, pero no ha sido por ti. Ha sido por la gracia de Dios. Quizás estás aquí y no eres un verdadero discípulo de Jesús. Necesitas saber que hay solo dos tipos de respuestas posibles a la enseñanza acerca de Jesús. Puedes responder en arrepentimiento y fe hacia Jesús y recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, o puedes responder en rebeldía y desobediencia hacia Jesús y recibir la condenación eterna de Dios en el infierno. Lo que crees acerca de Jesús importa para tu salvación personal. Así que si estás aquí y no estás seguro, tú dices, yo me identifico más con estos discípulos de Juan el Bautista, sinceramente. Tenían conocimiento, pero no tenían a Cristo. Tenían fundamento teológico y religioso, pero no tenían a Cristo. ¿Tienes a Cristo? ¿Estás seguro? ¿Estás segura acerca de ello?
No dudes. Si tienes cualquier pregunta o duda, acércate a mí, acércate a un hermano fiel en la iglesia que pueda abrir las Escrituras y te puede mostrar cómo tú puedes saber que tienes vida eterna. Nadie te va a imponer las manos para que recibas el Espíritu Santo, pero sí te voy a decir una cosa: si tú crees realmente, recibirás el don del Espíritu Santo y tendrás el perdón de pecados y tendrás la garantía de que vas a vivir eternamente con Dios en el cielo. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas que solo porque tenemos una misión no significa que podemos llevarla a cabo como nos dé la gana. Tú nos has dado un mensaje que se debe comunicar con precisión. Hay un mensaje que se debe recibir por fe. Señor, danos en esta iglesia maestros y alumnos. Maestros y alumnos. Permítenos ser cada día mejor maestros y cada día mejor alumnos. Y Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, permite a esta persona que conozca tu perdón y tu salvación. Señor, que no endurezca su corazón como los judíos de la sinagoga que desobedecieron, que empezaron a maldecir el camino, sino más bien que respondan como los discípulos de Juan el Bautista, que obedecieron al Evangelio, se dieron cuenta que no tenían a Cristo y creyeron. Y esto se demostró por medio de su bautismo y por medio del hecho de que recibieron el Espíritu Santo. Haz esta obra en medio de nosotros, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.